Mis hermanos, un cordial y caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar esta semana estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Hemos ya transitado por el capítulo 1 y parte del 2 y recordemos que Pedro quería ante todo llevar una palabra de ánimo, de fuerza y de fortaleza para una comunidad de fe perseguida por ser fieles al Señor Jesucristo. Y en medio de ese ánimo, pues Pedro argumenta y los anima diciendo, mire, ustedes tienen una salvación y están dentro del plan de Dios y esa salvación es segura. Y eso es lo que empezamos viendo en el capítulo 1 y empezamos después del versículo 13 a ver las implicaciones de lo que significaba ser ahora de Cristo. Las implicaciones de santidad, de temor al Señor, de amor por el Señor y por los hermanos. Y de una característica fundamental de ser ahora de Cristo es que la vida del creyente es una vida en crecimiento. Y es lo que empezamos a ver a través de metáforas que Pedro utiliza recurrentemente. Recuerde que estábamos viendo cómo el cristiano crece como un bebé a través de la palabra de Dios. Y vamos a continuar hablando de crecimiento porque esa es una característica del creyente y porque Pedro anima a los creyentes que reciben su carta para que ellos busquen el crecimiento en medio de las circunstancias difíciles y es posible aún en medio de la persecución y es parte de lo que hace un poquito el sufrimiento pulirnos para seguir creciendo. Entonces vamos a leer en el capítulo número 2 de Pedro, versículos 4 y 5, que es los que vamos a ver hoy. Dice en la versión Reina Valera: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mis hermanos, ahí tenemos planteado lo que vamos a ver hoy y tiene que ver esencialmente con otra metáfora. Quiero leer en la Nueva Versión Internacional, que nos ayuda un poquito a aclarar la esencia y la estructura del texto. Dice en la Nueva Versión Internacional: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y la metáfora, vemos en el texto, tiene que ver con construcción, con edificación, con algo que se está levantando. Y este tema de la edificación, de la construcción de un edificio, para la mente judía, sin lugar a dudas tenía que ver con la presencia del Señor. Desde el Antiguo Testamento vemos unos sitios que son conocidos para nosotros, pero que para el judío eran sumamente importantes. Aquí está el primero de ellos, el tabernáculo, diseñado por Dios, que tenía como propósito ser un lugar donde el pueblo, donde el Israel escogido, se acercaba a Dios por medio del sacrificio de sangre que limpiaba temporalmente sus pecados en un sitio sumamente especial, sumamente colorido, sumamente lleno de reminiscencias de lo que era el Edén, el lugar santo y el lugar santísimo donde el israelita podía entrar. Y de la misma manera después en la historia bíblica vemos el templo de Salomón como ese lugar también ahora estático, ya no portátil, donde la presencia del Señor, la Shekinah del Señor habitaba en medio de este pueblo. Y fíjense que tanto el tabernáculo desapareció, seguramente es muy posible que lo robaran los filisteos, según dicen algunos. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Después del exilio viene otro templo que en medio de muchos años fue remodelado, fue reconstruido, fue ampliado, y cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, se encuentra con el templo comúnmente llamado el templo de Herodes. Y aquí fue el encuentro del nuevo templo, porque el Señor ahora venía a decir que cada uno de estos templos, de estos centros donde la presencia del Señor estaba, bueno, finalmente serían destruidos porque dentro del plan de Dios venía la nueva presencia de Dios. Aquí el verbo de Dios vino ¿para qué? Para habitar entre nosotros, y ese fue el Señor Jesucristo.
Y ahora por las epístolas del Nuevo Testamento reconocemos que el nuevo templo espiritual somos los creyentes fundamentados en el Señor Jesucristo. Y con esta idea de edificar, con esta idea de construir, Pedro nos viene a traer unas figuras bien importantes acerca de las partes de este gran templo, de este gran edificio para que da la gloria a Dios. Y nos empieza a decir que la parte esencial de este edificio es el Señor Jesucristo. Empieza diciendo en la Nueva Versión Internacional: Cristo es la piedra vida. Y bueno, veremos más adelante eso del rechazo, pero por ahora centrémonos en que es escogida y preciosa ante Dios. Y este es el primer cuadro. Jesucristo es la piedra viva. Como una piedra puede estar viva, parece algo contradictorio, pero lo que quiere resaltar en la epístola a Pedro es que Jesucristo, que tiene vida y que es impartidor de vida, que es el camino, la verdad y la vida, y que les ha dado vida, fue un plan perfecto del propio Señor. Por eso dice: escogido, esa piedra viva fue escogida, esa piedra viva es preciosa ante Dios, y en la medida que crecemos en la vida como creyentes, esa piedra se vuelve preciosa para nuestros ojos, y lo vamos a ver más adelante. Y nos está diciendo entonces que el Señor es el fundamento esencial. Más adelante nos va a decir que es la piedra angular, que es el cimiento perfecto. Isaías 28:16 dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Esta piedra viva, esta piedra angular, mis hermanos, es la piedra fundamental sobre la que todas las otras piedras están basándose, están sostenidas. Él es el comienzo y el final. Él es el precursor de la preciosa presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, lo que nos está llamando Pedro es a que miremos, tanto a sus lectores primarios como a nosotros, que miremos a esa piedra viva, porque es señalada y es puesta como escogida y preciosa y como sumamente excluyente. Solo a través de la piedra viva podemos acercarnos a Dios. Solo a través de la piedra viva podemos estar cerca del plan de Dios. Por eso lo que hace Pedro de alguna manera es invitarnos a cada uno de nosotros a través de ciertos verbos que vamos a ver, invitarnos a cada uno de nosotros para crecer en la piedra viva. ¿Y qué nos va a decir? Consecuentemente nos va a decir que primero nos acerquemos a la piedra viva, segundo, seamos edificados por la piedra viva, y tercero, ofrezcamos en la piedra viva. Y mire que cada una de estas invitaciones a la vez son pasos consecutivos en el crecimiento del creyente. Primero nos acercamos, después somos edificados y finalmente ofrecemos. Y vamos a ver el primero de ellos, y es que nos acercamos, y es la invitación del Señor a la piedra viva. Dice que Cristo es la piedra viva, pero hay una característica en la relación que los hombres tenemos con esa piedra viva. Es que la rechazamos o la aceptamos o la recibimos. Porque nuestro Señor Jesucristo, como la piedra principal, como la piedra angular, es la base para determinar cada medida en el resto pues, de la construcción que Pedro usa en la metáfora. Todo se alinea a el Señor Jesucristo. Y entonces Pedro nos dice que el Señor ha sido rechazado por los hombres, por la humanidad. Y la palabra que Pedro usa aquí para rechazar se refiere a alguien que mide la piedra, que evalúa la piedra, pero luego decide que no cumple, digámoslo así, con sus expectativas. Así que la descarta como si fuera una piedra inútil. Y sucede esencialmente con todas las personas a las que se les lleva el evangelio y finalmente lo rechazan. El apóstol Juan en su evangelio nos cuenta que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice el evangelio: porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En el evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Entonces, mis hermanos, podemos pensar, bueno, ya hemos aceptado al Señor, ya hemos recibido al Señor. Pero en la vida del creyente hay un llamado a no rechazar, sino a acercarse. Y lo que pasa con la piedra viva es que
muchas veces no nos agradan sus lineamientos, no nos agradan sus planes. Y aquí por eso en la segunda parte aquí del versículo 4, en la nueva versión internacional, el apóstol Pedro nos llama a acercarnos a Él, y que al acercarnos a Él también seremos como piedras vivas. Y aquí Pedro no está pensando solamente en recibir al Señor, digámoslo así, para salvación, para nacer de nuevo. Él está pensando en acercarse repetida, voluntaria y habitualmente a Cristo, pues para tener comunión, para tener compañerismo, para tener fortaleza en el Señor. Es el mismo verbo que usa el escritor de Hebreos en 10:22, que también nos invita a acercarnos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, dice el autor de Hebreos. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y bueno, la pregunta del millón, bueno, ¿cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos en la medida que consideramos a la piedra viva invaluable, digno pues de todo nuestro deleite. Y lo conocemos a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos. Pero aquí el versículo de Hebreos nos decía algo bien interesante. Y era que estamos interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura. Y creo que esto tiene que ver que una de las maneras que a veces poco experimentamos para acercarnos a Dios es la confesión de nuestros pecados. Por eso podemos poner un reto práctico en que nuestra relación será más estrecha con Dios al hacer el hábito diario de confesar nuestros pecados. El Señor nos dice que vayamos a Él, confesemos nuestros pecados, que Él promete perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, y nos presentamos delante del Señor no solamente con unas palabras tal vez, sino con un arrepentimiento sincero de quien reconoce que su pecado es una ofensa al Dios Santo. Y la confesión del publicano en Lucas 18: Señor, sé propicio, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Que reconocemos por las palabras de David, los sacrificios delante del Señor son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, al que el Señor de ninguna manera desprecia. Y fíjese que ese acercamiento produce algo en nosotros. No solamente cuando venimos a la salvación somos considerados piedras vivas, sino aquí en el versículo número 5 nos dice: también ustedes al acercarse son como piedras vivas. Y es increíble esa comparación que hace aquí el escritor, porque sin lugar a dudas pues nos convertimos en lo que seguimos. La Biblia tiene muchos ejemplos de eso. El Hijo de Dios nos ha convertido en hijos de Dios. El Señor, que es el sumo sacerdote, nos ha hecho también sacerdotes. El que es el Cordero Santo nos ha convertido en ovejas, en corderos. El que es la luz dice que nosotros también somos luces. Y ahora el que es la piedra viva nos llama aquí en Pedro piedras vivas. El que es el primogénito de la resurrección y por eso tiene vida, nos dice que nosotros también tenemos vida y resucitaremos. Y mis hermanos, esa verdad espiritual nos llena de fortaleza y alegría de que estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor al acercarnos a Él, con el gran reto de poder ir continuamente y confesar nuestros pecados pues delante del Señor. Consecuentemente, mis hermanos, el que se acerca a la piedra viva es transformado en piedra viva y es puesto en el edificio espiritual que el Señor está construyendo, un templo espiritual. Entonces, esta segunda invitación es que seamos edificados por la piedra viva. Dice la parte B del versículo 5, con los cuales, con esas piedras vivas, se está edificando una casa espiritual. Y esa analogía es muy bonita porque esas piedras han sido escogidas. No habla de una colección de piedras
por ahí tiradas en el suelo, sino esa palabra piedra viva hace referencia a esas piedras que han sido extraídas de la cantera y era la que generalmente se utilizaban en la construcción de los edificios en la antigüedad. Luego esas piedras se cortaban para que se ajustaran a los propósitos del constructor y precisamente lo que hace un constructor, y es la figura que aquí nos evoca al Señor, es pulir la piedra viva. Y esa es una gran analogía, mis hermanos, para hablar de los creyentes. Nosotros somos piedras que hemos sido excavadas y rescatadas de alguna manera del pozo del pecado, del pozo de la muerte, y estamos siendo moldeados por el Señor para satisfacer finalmente los planes y los propósitos de Dios. Y lo increíble, mis hermanos, es que no hemos sido extraídos de ninguna manera para estar solos. Cuando hablamos de edificio y conjunto de piedras, habla de la unión, de la unidad de todas esas piedras que están formando el edificio. Pablo usa la misma idea de una iglesia en construcción, de un templo en construcción, escribiendo a los Efesios, y vamos a ver ese versículo, es Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. En la carta nos dice Pablo, hablando de lo que está haciendo el Señor ahora en la humanidad, tanto con judíos como gentiles, y nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que no éramos miembros, los que no éramos nación, los que no hacíamos parte del pueblo de Dios, ahora pertenecemos a Él. Y Pablo utiliza la misma figura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas, edificados sobre la palabra de Dios, que finalmente nos expresa y nos refleja la piedra angular, la piedra principal, dice el texto, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, y es lo que estamos estudiando en Pedro. Versículo 21, en quien todo el edificio, y me gusta lo que dice acá, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y parece algo contradictorio que un edificio esté creciendo. Y aquí la figura, claro, está hablando de una gran construcción, pero es una construcción orgánica, es una construcción de personas, es una construcción que el Señor está moldeando para que sea un grupo de personas, un pueblo, donde la presencia del Señor se mantiene y donde la presencia del Señor es adorada, es reconocida y donde estamos deleitándonos en la presencia del Señor constantemente. Sigue diciendo ahí el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Precisamente, pues aquí se representa a la iglesia como esa colección de piedras vivas, pero nos recuerda algo bien importante, mis hermanos, sin la gracia de Dios, ninguno pertenecería a este grupo de piedras, todos estaríamos ¿en cuál pozo? En el de la desesperación. Y Pedro está destacando aquí el hecho de que esos creyentes, que somos todos diferentes, pero que tenemos la gracia en común, estamos siendo puestos y pulidos por el Señor. Aquí hay una figura importante y es esta piedra de una pared de un edificio antiguo. Y la configuración de las piedras nos deja de ver muchas cosas y por ejemplo es que todas las piedras tienden a tener la misma forma de la piedra angular, pero en sí mismas todas las piedras son diferentes. Todas las piedras están constituidas de la misma esencia, pero son piedras de diferentes colores, de diferentes tamaños, puestas en diferente lugar, pero que están siendo por el constructor ajustadas para que formen una pared sólida, para que formen una unidad. Y mis hermanos, la analogía es supremamente rica, y es que el Señor nos está sometiendo a su cincel divino que busca pulirnos continuamente. Ninguno de nosotros está perfectamente en el cuerpo de Cristo, vamos creciendo juntos. Y la invitación para cada uno de nosotros de parte de Pedro, de parte del Señor, es que permitamos ser edificados por la piedra viva.
A veces el peor obstáculo en la edificación de nuestras propias vidas somos nosotros. Y un ejemplo puntual es el desarrollo de los dones espirituales, porque fíjense que el Señor nos ha puesto ahí como esa pared conformada de piedras diferentes, pero con una misma esencia, y a cada uno nos da una función dentro de ese edificio. Y eso tiene que ver con los dones espirituales que tienen como propósito promover la edificación, el bien común, prepararnos a todos para la obra del servicio, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12 lo dice de esa manera. Y el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros trabaje en la posición que le ha puesto el Señor dentro del edificio, haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Pero estamos, sin lugar a dudas, destinados a trabajar juntos como parte de un cuerpo donde todas las piezas tienen un sentido. Y los dones, mis hermanos, que Dios nos da a través de su Espíritu, pues deben ser usados para la gloria del Señor de manera excelente. Porque no importa cuál es nuestro don dentro del cuerpo, el propósito es edificar y madurar y a la iglesia y glorificar a Dios a través del servicio a otros. Porque finalmente es Dios actuando a través mismo de las piedras, mis hermanos, para pulirnos, para que seamos edificados, para moldear nuestro carácter, para parecernos cada vez más a la piedra angular que es el Señor Jesucristo, para que nuestro carácter por el Espíritu Santo sea transformado. Por eso es esencial que cada uno de nosotros conozca su función dentro del cuerpo. Por eso es esencial que cada uno de nosotros conozca el desarrollo de lo que el Señor le ha puesto a hacer. No todas las piedras tienen la misma función, no todas las piedras tienen la misma preeminencia, no todas las piedras muchas veces son visibles, no todas las piedras hacen el mismo esfuerzo, sino que en cada corazón, en cada persona, el Señor está mostrando y está invitando aquí a que cada uno de nosotros sea edificado finalmente para edificar a otros, para hacer una unidad, como decía la carta de Efesios, para que en coordinación con el plan del Señor cada uno de nosotros esté creciendo a la estatura y a la plenitud del Señor. Entonces por eso nos dice el texto que el Señor está edificando una casa espiritual. Una casa espiritual que en un punto se desarrollará completamente cuando el último de los creyentes llegue a la salvación, sea puesto en la casa espiritual. Y este es un llamado también para el que no cree, para el que rechaza la piedra viva, porque llegará un límite de tiempo. El Señor, dentro de sus planes en medio del tiempo, llegará a un límite del tiempo donde Él vendrá y juzgará. Y el que hubiera aceptado, recibido y se hubiera acercado a Jesucristo, pues hará parte de ese templo espiritual eterno. Pero el que ha rechazado, el que no recibe, el que no acepta, el que no reconoce la medida de la piedra viva, pues mis hermanos, quedará fuera del templo del Señor, donde la presencia del Señor morará eternamente. Y qué triste será eso. Entonces, el llamado para el que escucha es que el Señor le está invitando a venir a Él, a acercarse a Él, a reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y a ser puesto en ese templo espiritual para ser edificado y para edificar para la gloria finalmente de la piedra viva. Y el siguiente paso en este proceso de crecimiento, después de habernos acercado, después de ser edificados, en la epístola que nos está trayendo Pedro, es que ahora, y es la invitación de Pedro, podamos ofrecer en la piedra viva, ofrezcamos en la piedra viva, que dice el versículo 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, y ese conector es bien importante. De este modo, al acercarnos y ser edificados, estamos ejercitando nuestra posición de sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Y muchos de la audiencia original de Pedro pues estaban en esa transición entre el templo que aún existía pero que posteriormente sería destruido, entre vivir en el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluido el mismo Pedro. Y fíjate que esta es una doctrina impactante para ellos que conocían de cerca el sacerdocio levítico que se ejercía en el templo. Ahora considerarse esos mismos sacerdotes que podían ofrecer sacrificios espirituales.
En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio, pero hoy el pueblo de Dios en sí mismo es un sacerdocio. Más adelante estudiaremos que ahora somos linaje escogido, que ahora somos nación santa, que ahora ejercemos un real sacerdocio, algo increíble para la mente judía. Y mis hermanos, los creyentes ahora en ese sacerdocio, por eso nos podemos acercar, porque el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, nos ha hecho posible acercarnos al Señor. Y ahora es en Él, como en esta ilustración, en la piedra viva, que cada uno de nosotros puede ofrecer sacrificios. Fíjense que en la práctica confesamos nuestros pecados, podemos tener comunión con Él y ahora podemos servir en la presencia inmediatamente de Dios cada día. Entonces esa implicación es sumamente importante y especialmente para estos creyentes que habían tenido que esperar cada año que el sacerdote hiciera el sacrificio para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios, y ahora Pedro les dice que ahora ellos pueden entrar, acercarse a la presencia de Dios por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ahora ya dice aquí, y esa es la posición, somos un sacerdocio santo, santo por la obra perfecta de Cristo, pero con un propósito: ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No cualquier sacrificio, ya no son ni tórtolas, ni toros, ni corderos, ni ninguno animal. Es según el Nuevo Testamento, sacrificios de la propia vida, del propio carácter de cada uno de los creyentes. Yo quiero enumerarles solo algunos rápidamente de los sacrificios espirituales nombrados en la Biblia, tal vez los más importantes. Y el primero que tenemos es que nuestros cuerpos, dice Romanos 12:1, son sacrificios que se presentan vivos. Todo lo que nosotros somos se presentan vivos en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, que dice el versículo que es nuestro culto racional. Y Pablo, fíjese que dice de los no creyentes que ellos hacen sacrificios de su propio cuerpo al pecado, pero ahora el creyente se presenta como un instrumento de justicia en la misma epístola de los Romanos 6:13. También nos dice que los creyentes ahora podemos hacer un sacrificio de alabanza a Dios. Hebreos 13:15 dice, oiga, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, y esta es una característica singular del sacrificio, siempre se hace por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que proclaman su nombre. Y está hablando de la proclamación misma de las verdades escriturales con las que alabamos a Dios. También nos dice que nuestras obras de bondad son sacrificios espirituales. El mismo Hebreos 13 dice que de hacer el bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El mismo Pablo dice que el dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, en el libro de Filipenses, es algo que es de olor fragante, que es sacrificio acepto, que es agradable a Dios, según Filipenses 4:18. Entonces, mis hermanos, aún lo que damos material, espiritualmente, todo eso en intermedio del Señor Jesucristo es un sacrificio aceptable a Dios. Nuestra propia oración, dice Apocalipsis 5:8, como el incienso del Antiguo Testamento, que nos habla de las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mis hermanos, nuestra oración es un sacrificio, si se hace por medio del Señor Jesucristo, agradable a Dios, con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Nuestra vida de fe y de servicio, todo lo que hacemos para buscar que el nombre de Dios sea exaltado, sin lugar a dudas, es un sacrificio aceptable. Pablo mismo dice que aún su muerte va a ser de honor al Señor, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo por todos vosotros. Y está comparando aún la persecución, el dolor hasta la muerte por servir al Señor como un sacrificio que agrada y exalta el nombre del Señor. Pero fíjese que yo le quiero compartir uno que me llamó mucho la atención, porque todos de estos de alguna manera los conocía, pero fíjese que la Escritura siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y es que nuestra proclamación del Evangelio,
Lo podemos llamar así como el sacrificio de los convertidos, porque Pablo, hablando al final de la epístola de Romanos, dice que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, él había sido llamado ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Eso es, para que los convertidos, los que conocen al Señor, le sean ofrenda agradable. Y esto es tremendamente hermoso. Mis hermanos, la proclamación del evangelio con nuestras palabras, con nuestro propio testimonio, lo que pasa en el corazón de las personas, que sin lugar a dudas es una obra de Dios que convence de pecado, de juicio y de justicia, finalmente es una ofrenda agradable a Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto de esta ofrenda estamos dando al Señor? Porque cuando hablamos de sacerdocio santo, de real sacerdocio, fíjate que tiene un propósito muy específico que vamos a estudiar más adelante, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí solo hay una pequeña muestra de todo lo que se hace para el Señor, en donde se ofrece en la piedra viva que es Jesucristo. No se ofrece para ganar el cielo ni para ganar la salvación. Se ofrece para adorar a Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, reconocido y proclamado. Y mis hermanos, pensemos un poquito en todo lo que hemos visto en este tiempo y le quiero retar a que piense en las siguientes preguntas. El Señor nos dice que es una invitación la que nos hace. Y estamos siendo intencionales, mis hermanos, en confesar nuestros pecados, en acercarnos a Dios bueno a través de la palabra, de la oración, de la comunión. Pero un reto que nos llevamos hoy es, ¿estamos siendo intencionales en confesar nuestros pecados tal vez diariamente? ¿En reconocer nuestra propia maldad delante del Señor? Otra pregunta podría ser, ¿conoce su función dentro del edificio de Cristo? Y si la conoce, ¿la está desarrollando? Mis hermanos, somos a veces obstáculo en la edificación propia y en la edificación de otros cuando no somos de la misma manera intencionales en conocer en qué posición del edificio del templo del Señor hemos sido puestos para regocijarnos de su presencia, pero también para edificar a otros. Y finalmente, ¿ha visto edificada la vida de otros con su proclamación del Evangelio? Porque si la proclamación del Evangelio que trae a los no creyentes a salvación y aún a los creyentes a edificación es un sacrificio agradable a Dios, mis hermanos, debemos estar atentos y estamos llevando la palabra con nuestra boca, con nuestro testimonio, para que el Evangelio de Dios y la buena noticia se expanda delante de esta tierra que tanto lo necesita. Mis hermanos, que sea el Señor mostrándonos, convenciéndonos de esas invitaciones al crecimiento y de esos pasos para acercarnos a la piedra viva que es Jesucristo, para que seamos edificados en la piedra viva, en el edificio espiritual en que estamos siendo construidos intencionalmente, donde todas las piedras se están ajustando, para finalmente que en ese templo santo, que es nuestra propia vida, pero que también es la comunidad de fe según la Biblia, ofrezcamos lo que es de adoración para el Señor. Que sea el Señor haciendo crecer esta misma semilla de la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Un abrazo para todos, el Señor los continúe bendiciendo. Chao.